Mi nombre no importa, pero lo que vi, sí. Todos en Culiacán, y quizás en todo México, creen que el poder absoluto reside en el estruendo de un cuerno de chivo, en las camionetas blindadas que patrullan la ciudad con impunidad. Creen que los chapitos son los dueños de la vida y la muerte, los amos del juego. Esa es la primera, y la más peligrosa, de las mentiras que nos han hecho tragar. Viví dentro de esa maquinaria, fui una de sus piezas, y les aseguro que la violencia que ven en las noticias es solo el teatro, el espectáculo sangriento diseñado para distraerlos del verdadero director de la obra. El poder real no hace ruido, susurra en oficinas con aire acondicionado. Como periodista, mi trabajo era narrar ese espectáculo. Cubrí balaceras, levantones, cuerpos abandonados al amanecer. Cada nota que escribía, cada fotografía que publicaba, reforzaba la misma idea. El poder es la fuerza bruta. Y por un tiempo, yo también lo creí. Era una verdad conveniente, fácil de entender y de vender. Pero la realidad es mucho más aterradora. Aprendí que la bala es el último recurso, una herramienta torpe para cuando la verdadera maquinaria ha fallado. El verdadero poder no necesita matarte cuando puede hacer que tú mismo asesines tu propia voz, tu propia verdad, lentamente, día tras día, hasta que no quede nada de ti. El silencio se fabrica, no se impone a la fuerza. Entonces, ¿quién es esta figura en la sombra que realmente mueve los hilos? ¿Cómo un simple reportero local como yo, que solo buscaba hacer un buen trabajo y mantener a su familia, terminó descubriendo la existencia de un hombre al que llamaban el enlace? Y lo más importante, cómo esta verdad, una vez desenterrada, se convirtió en una sentencia que casi me cuesta no solo la vida, sino el alma. Mi historia no es sobre el narcotráfico que conocen. Es la confesión de cómo funciona el sistema que lo protege desde adentro. Un sistema de favores, contratos y expedientes que es mucho más letal que cualquier rifle de asalto que puedan imaginar. Todo comenzó alrededor de 2018, en Culiacán. Sinaloa hervía. La consolidación de los chapitos era un hecho violento y diario. Yo no era un héroe ni un idealista. Era un reportero de nota roja, ambicioso. Sí, pero con metas sencillas. Ascender en el periódico, comprar una casa mejor para mi esposa y mis hijos, ganarme un nombre por mi habilidad para contar historias. Nunca busqué la confrontación. Creía que podía navegar las aguas turbulentas de la ciudad, manteniéndome en la orilla, reportando los hechos sin meterme en el fondo. Creía que había una línea clara entre ellos y yo, entre el crimen y la prensa. ¡Qué ingenuo fui! El sistema no espera a que lo busques. Te encuentra. La ilusión comenzó a romperse en pequeños detalles. Una llamada de mi editor sugiriendo bajarle el tono a un reportaje sobre un empresario local. Un boletín informativo que llegaba a la redacción desde una agencia de relaciones públicas desconocida, dictando la versión oficial de una ejecución múltiple. Una versión que debíamos publicar sin cambiar una coma. Empecé a notar un patrón. Ciertas personas, ciertas empresas, eran intocables, y los medios que se atrevían a indagar un poco más, de repente perdían sus contratos de publicidad gubernamental y se ahogaban financieramente. No era censura con pistola en la cabeza. Era una asfixia económica, silenciosa, metódica y brutalmente efectiva. Era un control corporativo e invisible. Lo que empezó como una curiosidad profesional se transformó lentamente en un miedo sordo, un nudo en el estómago que no se iba. La autocensura se había convertido en el aire que respirábamos en la redacción. Había temas de los que simplemente no se hablaba, nombres que no se escribían. Mis colegas y yo aprendimos a navegar este campo minado, a sobrevivir, pero yo no podía dejar de hacer preguntas, aunque fuera a mí mismo en la soledad de mi auto. Empecé a conectar los puntos entre los contratos de publicidad, las versiones oficiales y los silencios convenientes. No sabía a quién buscaba, pero sentía su presencia en todas partes, como una sombra que se alargaba sobre la ciudad. Estaba a punto de descubrir que esa sombra tenía un nombre.
Dejé el periodismo porque me cansé de describir la enfermedad. Quería encontrar la cura. Esa fue la mentira piadosa que me conté a mí mismo y a mi familia. La verdad es que me sentía impotente. Un cronista de la decadencia que llegaba siempre tarde, justo a tiempo para fotografiar los casquillos en el asfalto. La gota que derramó el vaso fue un reportaje que investigué durante meses sobre el desvío de fondos en la red de agua potable de Culiacán, un esquema que dejaba a colonias enteras sin servicio, mientras un puñado de empresarios se enriquecía. Mi editor, un buen hombre acorralado, lo guardó en un cajón. «No es el momento, Javier», me dijo. Entendí que la verdad no importaba si no tenías el poder para defenderla, así que decidí buscar ese poder. Me postulé como diputado local. Mi campaña fue una bocanada de aire fresco en un ambiente viciado. Hablaba de transparencia, de fiscalización, de devolverle la voz a la gente. Era genuino, o al menos quería serlo. Recorría las calles que antes cubría como reportero, pero ahora no buscaba una nota, sino un voto. Veía la esperanza en los ojos de la gente, una confianza que me pesaba como plomo porque, en el fondo, una parte de mí ya sospechaba que el sistema estaba diseñado para devorar a los idealistas como yo. Aún así, me aferré a esa ilusión. Creí que si lograba entrar, si obtenía una curul, podría abrir las puertas desde adentro. Gané. La noche de la elección sentí una euforia que nunca había experimentado. No era la adrenalina de una primicia, era algo más profundo. La sensación de tener un mandato, una responsabilidad real. Mis primeros meses en el Congreso fueron un torbellino de reuniones, comisiones y discursos. Propuse iniciativas para auditar los contratos públicos, para crear un comité ciudadano de vigilancia, para fortalecer la protección a periodistas. Mis colegas más veteranos me miraban con una mezcla de condescendencia y lástima, como si vieran a un cachorro entusiasta corriendo hacia un acantilado. Me daban palmadas en la espalda y me decían: «Con calma, diputado. Todo a su tiempo». El tiempo. Aprendería pronto. No me pertenecía. Las presiones no llegaron como amenazas directas, sino como susurros amables y favores no solicitados. Un empresario me invitaba a comer para ponerme a sus órdenes. Un líder sindical me ofrecía el apoyo de sus agremiados para mi próxima reelección a cambio de que votara en contra de una reforma laboral. Todo era sutil, envuelto en el lenguaje de la cooperación y el bien común. La maquinaria no te aplasta de frente, te seduce, te enreda en una telaraña de deudas y compromisos, hasta que moverte por tu cuenta es imposible. Empecé a sentir el peso de la estructura, una fuerza invisible que guiaba las decisiones importantes mucho antes de que llegaran al Pleno para ser votadas. Fue entonces cuando comencé a fijarme en el fiscal general del Estado, Ernesto Valdivia. Para mí, y para muchos, Valdivia era el último pilar de la rectitud, un hombre de carrera, con fama de incorruptible, cuya mirada severa y discurso firme parecían un dique contra el caos. Lo admiraba. Representaba todo lo que yo aspiraba a ser dentro de la política. Una autoridad moral, un hombre que no se doblaba. En nuestras primeras interacciones, me trató con un respeto paternal, escuchando mis propuestas con atención y ofreciéndome consejos. Me hizo creer que tenía un aliado poderoso en la lucha por la justicia, alguien que compartía mi visión de un Sinaloa diferente y más seguro para todos nosotros. Recuerdo una reunión en su oficina, un espacio solemne con paredes cubiertas de reconocimientos y fotografías con presidentes. Hablábamos sobre la necesidad de reabrir la investigación de un fraude inmobiliario que yo había intentado destapar como periodista. Valdivia se mostró receptivo y contundente. «Diputado Altamirano», dijo golpeando suavemente su escritorio con los nudillos. «La ley no es negociable. Quien haya infringido pagará. Tenga la certeza de que este despacho actuará con todo el rigor». Salí de esa oficina sintiendo que, por primera vez, las cosas podían cambiar. Su seguridad era contagiosa. Ver a un hombre de esa estatura, con ese poder aparente, respaldar mis intenciones me dio el impulso que necesitaba para seguir adelante.
Un par de semanas después, fui convocado a una reunión de alto nivel en una discreta sala de juntas del Palacio de Gobierno. El tema era la estrategia de seguridad estatal. Estaban presentes el secretario de Gobierno, el jefe de la policía y, por supuesto, el fiscal Valdivia. Yo era el diputado más joven y novato allí, probablemente invitado más por formalidad que por influencia. El ambiente era tenso, pero Valdivia, como siempre, proyectaba una calma imponente. Se sentó a la cabecera de la mesa, como el patriarca del orden y la legalidad. Esperábamos al gobernador, pero la puerta no la abrió él, sino un hombre que no reconocí. No vestía uniforme ni ostentaba ningún cargo oficial. Llevaba un traje italiano de corte perfecto, de un color gris tan discreto que parecía absorber la luz de la habitación. Su rostro era anodino, fácil de olvidar, pero sus ojos tenían una agudeza fría, analítica, que recorrió la sala en un instante. No dijo su nombre, simplemente se acercó a la mesa con un portafolio de piel, y todos, incluido el secretario de Gobierno, se quedaron en silencio. No era un político, no era un policía, no era un militar. Era otra cosa. Era una presencia que no encajaba, pero que, de alguna manera, dominaba por completo el espacio sin haber pronunciado una sola palabra. Este hombre, a quien después supe que llamaban el enlace, no se dirigió a nadie más que a Valdivia. Se inclinó y le susurró algo al oído, tan bajo que fue inaudible para el resto de nosotros. No le entregó ningún documento, no le mostró ninguna prueba. Solo fueron unas pocas palabras. Y entonces vi algo que destrozó mi percepción de la realidad. Vi al fiscal general Ernesto Valdivia, el hombre de hierro, el pilar de la ley, encogerse. Fue un cambio casi imperceptible, pero para mí fue como un terremoto. Su espalda se curvó ligeramente, su mirada cayó hacia la mesa y asintió con una sumisión que rayaba en el pavor. El hombre del traje gris se enderezó, dio una última mirada a la sala y se marchó con la misma eficiencia silenciosa con la que había llegado. La reunión nunca comenzó formalmente. Después de unos minutos de un silencio denso y pesado, el secretario de Gobierno carraspeó y dijo que el gobernador había tenido un imprevisto. Todos se levantaron y se fueron, evitando mirarse a los ojos. Me quedé sentado un momento más, tratando de procesar la escena. El poderoso fiscal Valdivia no había sido consultado ni persuadido. Había recibido una orden de un hombre sin nombre ni cargo, un fantasma con un traje caro. En ese instante, todo mi castillo de esperanzas se derrumbó. Comprendí la verdadera estructura del poder. No estaba en las curules del Congreso, ni en los despachos de gobierno, ni siquiera en las oficinas de la Fiscalía. Esos eran solo los escenarios, los decorados de una obra cuyo director permanecía siempre tras el telón. El poder real no necesitaba leyes, ni votos, ni discursos. Se ejercía en susurros, en miradas de advertencia, en la capacidad de hacer que un hombre como Ernesto Valdivia, con todo su aparato de justicia a su disposición, se convirtiera en un sirviente temeroso con solo unas cuantas palabras al oído. Salí de ese edificio sintiendo un frío que no era del aire acondicionado. El mundo que creía entender se había desvanecido. Ya no era un diputado luchando por la justicia. Era un actor de reparto en una farsa macabra, y acababa de ver al verdadero protagonista. La investigación del fraude inmobiliario, por supuesto, nunca se reabrió. Cuando le pregunté a Valdivia al respecto días después, me evitó la mirada y murmuró algo sobre falta de elementos contundentes. Su voz carecía de la convicción de antes. Era la voz de un hombre que había renunciado, no a su cargo, sino a su alma. Y yo estaba ahí, dentro de la misma jaula. Ese día no solo descubrí la existencia de el enlace, sino que entendí la naturaleza de la máquina. Su fuerza no residía en la violencia explícita, sino en un control psicológico, absoluto, en la capacidad de poseer a las personas clave, convirtiendo a los guardianes del sistema en sus principales operarios. Mi ingenuidad política murió en esa sala de juntas. Había entrado a la política para combatir al monstruo,
solo para descubrir que vivía dentro de las paredes del mismo castillo que yo había jurado proteger. Y lo peor de todo, me di cuenta de que el monstruo ahora sabía mi nombre. Después de aquella reunión, mi trabajo como diputado cambió. Dejé de ser un legislador para convertirme en un antropólogo del poder. Observaba cada gesto, cada silencio, cada documento que se movía por los pasillos del Congreso, buscando entender las reglas no escritas que gobernaban nuestro mundo. Comprendí que el enlace no era un capo ni un sicario, era un arquitecto de sistemas. Su genio no radicaba en la violencia, sino en su habilidad para convertir las decisiones más crueles e inmorales en meros trámites administrativos, en fríos puntos de una agenda. Despojaba a la maldad de su rostro, vistiéndola con el traje gris de la burocracia, haciéndola anónima, eficiente e irrefutable. Recuerdo vívidamente la batalla que libramos para asignar el presupuesto a un nuevo hospital pediátrico en la sierra, una zona olvidada donde los niños morían de enfermedades curables. Movilicé a la comunidad, presenté estudios, conseguí el apoyo de varias facciones. Parecía una victoria segura, una de esas raras ocasiones en las que la política servía a su propósito más noble. El proyecto fue aprobado en comisiones y solo necesitaba la ratificación final. Era mi primer gran logro, una prueba de que aún se podía hacer el bien. Sentía el peso de la esperanza de miles de familias sobre mis hombros, una responsabilidad que me llenaba de un propósito que creía perdido. 2 días antes de la votación final, el proyecto fue congelado, sin explicaciones. Simplemente desapareció de la orden del día. En su lugar, se convocó a una sesión urgente para aprobar un cambio de uso de suelo que permitiría la construcción de un complejo industrial de lujo en las afueras de Culiacán. Durante la presentación, vi a El Enlace sentado en la zona de invitados, observando en silencio. El promotor del proyecto, un empresario de rostro inexpresivo, argumentó que la reasignación de fondos del hospital hacia la infraestructura de acceso al nuevo complejo era una decisión de prioridad estratégica para el desarrollo económico del Estado. El asesinato de un hospital se presentó como un acto de progreso. Aquello fue una lección magistral sobre su método, la eficiencia fría. No hubo amenazas, ni sobornos evidentes. El Enlace había transformado una decisión de vida o muerte para cientos de niños en una discusión técnica sobre finanzas públicas y desarrollo urbano. Los diputados que días antes me prometían su voto para el hospital ahora asentían con la cabeza ante gráficos y proyecciones económicas. Se opusieron no a la vida, sino a una mala inversión. Él no necesitaba comprar voluntades cuando podía redefinir la realidad misma, enmarcando la corrupción como una decisión pragmática. Entendí que la herramienta más poderosa del sistema no era la pistola, sino el lenguaje corporativo. Su alcance, sin embargo, iba mucho más allá de las paredes del gobierno. Lo vi manipular a figuras que se consideraban intocables. Había un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, un hombre llamado Ricardo Solana, famoso por su rectitud casi fanática. Tenía en sus manos un caso de despojo de tierras ejidales que involucraba a una empresa constructora fachada del cártel. Todos esperábamos que Solana, fiel a su reputación, fallara a favor de los campesinos y expusiera a la compañía. Era un hombre que no tenía precio y, aparentemente, tampoco tenía miedo. Su integridad era una anomalía que el sistema no podía tolerar por mucho tiempo. De un día para otro, el magistrado Solana solicitó una licencia por tiempo indefinido, alegando motivos de salud familiar. El caso pasó a manos de una jueza notoriamente servil, que lo desestimó en menos de una semana. La explicación oficial fue simple y creíble, pero la verdad, que supe meses después a través de un secretario de acuerdos aterrorizado, era mucho más retorcida. El Enlace descubrió que la esposa de Solana padecía una enfermedad degenerativa rara y costosa. En lugar de amenazarlo, movió sus hilos en Estados Unidos y consiguió que la admitieran en un tratamiento experimental en una clínica de Houston, cubriendo todos,
los gastos a través de una fundación filantrópica. Esa era la verdadera cara de su poder. La manipulación a través de la deuda moral. No le exigió nada a Solana. Simplemente le salvó la vida a su esposa. Un acto de generosidad que lo encadenó para siempre. ¿Cómo podría un hombre, por más íntegro que fuera, dictar una sentencia que perjudicara al benefactor anónimo que le había devuelto la esperanza? El enlace no destruía a sus enemigos. Los neutralizaba convirtiéndolos en deudores. Comprendí que su campo de batalla no era la ley ni la política, sino el alma humana. Y en ese terreno, él sabía exactamente dónde y cómo aplicar la presión necesaria para quebrar al más fuerte, sin dejar una sola huella. Mi punto de quiebre no llegó con una amenaza de muerte, ni con un maletín lleno de dinero, sino con una carpeta color manila y una orden disfrazada de tarea profesional. El objetivo era Elena Robles, una maestra de primaria convertida en activista comunitaria. Ella lideraba la resistencia contra el complejo industrial que había suplantado a nuestro hospital pediátrico. No era una política. No tenía recursos ni influencias. Su único poder era una convicción inquebrantable y la confianza de su gente. Al principio la vi como un problema menor, una idealista destinada a ser aplastada por el progreso. No sabía que el sistema no solo la aplastaría, sino que intentaría usarme a mí como el martillo para hacerlo. La resistencia de Elena, aunque pacífica, estaba ganando tracción. Sus protestas eran pequeñas pero constantes, y sus cartas a los periódicos, aunque a menudo ignoradas, empezaban a generar un eco incómodo. Ella no atacaba al cártel, ni siquiera al gobierno en su totalidad. Su lucha era específica y moralmente irrefutable. La defensa de las tierras comunales y la exigencia de servicios básicos. Era esta simplicidad lo que la hacía tan peligrosa. No se la podía acusar de ambición política, ni de estar al servicio de intereses ocultos. Era simplemente una ciudadana defendiendo su hogar, y su legitimidad moral era una mancha en la narrativa de desarrollo estratégico que el enlace había construido con tanto esmero y cuidado. Una tarde recibí una llamada de un asistente del secretario de gobierno. Me citaban a una reunión para coordinar estrategias de comunicación en una oficina de un edificio corporativo en el centro. El lugar era anónimo, deliberadamente despojado de cualquier insignia gubernamental. Al llegar, la sala de juntas estaba vacía, salvo por una mesa de cristal y 2 sillas. La vista panorámica de Culiacán parecía una burla, una ciudad entera que ignoraba las decisiones que se tomaban en estas alturas asépticas. Esperé en silencio, sintiendo la familiar opresión de un poder que no necesitaba anunciarse. Sabía quién vendría. Sabía que no sería una conversación, sino una instrucción que debía seguir sin objeción alguna. El enlace entró sin saludar. Su presencia llenaba la habitación con una calma gélida, la de un cirujano a punto de empezar una operación. Colocó la carpeta sobre la mesa y la deslizó hacia mí. «Diputado», dijo con esa voz neutra que despojaba a las palabras de toda emoción. «Tenemos una situación de percepción pública que requiere su talento. La señora Robles se ha convertido en un foco de desinformación. Su trabajo será construir una narrativa que revele sus verdaderas motivaciones. Necesitamos una serie de reportajes, discursos, entrevistas. Queremos que usted lidere la campaña para exponerla». No, me pidió una opinión. Me estaba asignando una tarea, como un jefe de departamento a un empleado. Esa noche, en la soledad de mi estudio, abrí la carpeta. El contenido me heló la sangre. No eran simples mentiras. Era una obra de ingeniería de la difamación. Había estados de cuenta bancarios falsificados que mostraban depósitos de un partido político de oposición. Fotografías manipuladas donde Elena aparecía junto a conocidos agitadores sociales de otros estados, transcripciones de llamadas, telefónicas inexistentes en las que supuestamente negociaba beneficios personales. Incluso había un perfil psicológico, redactado por un supuesto profesional, que la describía como una persona inestable, con un historial de comportamiento errático y mesiánico.
Era un kit completo para aniquilar la reputación de una persona, diseñado para no dejar lugar a dudas. Al mirar esos documentos, el rostro de Elena Robles se desvaneció y vi el mío. Comprendí la etapa final de mi cooptación. Ya no bastaba. Con mi silencio, con mi voto a favor, con mi presencia cómplice en reuniones. La máquina ahora exigía mi participación activa en su crueldad. No querían que me limitara a observar la destrucción de una mujer inocente. Querían que yo fuera el arma, que mis palabras, mi credibilidad como ex periodista y ahora como diputado, fueran las balas que la ejecutaran públicamente. Me di cuenta de que el sistema no se conformaba con tu obediencia. Necesitaba devorar tu alma, hacerte cómplice de sus pecados, para asegurarse de que nunca pudieras traicionarlo. Me quedé paralizado, sopesando las dos únicas opciones que tenía, ambas una forma de muerte. Si me negaba, sabía lo que vendría. No sería un balazo en una calle oscura. Eso era demasiado vulgar para ellos. Sería una carpeta similar, con mi nombre en la portada. Fabricarían un escándalo de corrupción, una acusación de acoso, cualquier cosa. Me destruirían con la misma eficiencia corporativa, dejándome solo, arruinado y sin credibilidad. Si obedecía, salvaba mi carrera y mi seguridad física, pero me convertía en un monstruo, en un asesino de reputaciones, al servicio del poder más oscuro. Ya no habría vuelta atrás. Sería uno de ellos, para siempre. Entonces, recordé algo. Unos meses antes, había asistido a una asamblea comunitaria en el barrio de Elena. La vi de pie sobre una silla de plástico, sin micrófono, hablando a sus vecinos con una pasión y una claridad que yo había perdido hacía mucho tiempo. Hablaba de sus hijos, del futuro, del derecho a un aire limpio y a un lugar seguro. No era una política pronunciando un discurso, era una madre defendiendo su nido. Esa imagen, la de su honestidad cruda y su valentía desarmada, chocó violentamente con la ficción sucia que tenía entre mis manos. Entendí que destruir a Elena Robles era destruir lo último que quedaba de la persona que yo alguna vez quise ser. Esa noche tomé la decisión. No fue un acto de heroísmo, sino de pánico y autopreservación espiritual. Miré a mi esposa durmiendo, a mis hijos en sus camas, y comprendí que no podía seguir viviendo esa vida. No podía mirarlos a los ojos cada mañana, sabiendo que mi trabajo consistía en destruir a gente buena para proteger a criminales. La única salida no era luchar, porque esa era una batalla perdida de antemano. La única salida era desaparecer, borrarme del mapa, renunciar a todo lo que había construido. Mi carrera, mi nombre, mi hogar, para salvar lo único que realmente importaba, mi conciencia, familia. El plan comenzó a tomar forma en la oscuridad de mi estudio, con el temblor de mis manos. Empecé a borrar los archivos de mi computadora, a buscar en efectivo el dinero que tenía guardado, a pensar en las rutas menos vigiladas hacia la frontera. Cada clic del ratón, cada billete que contaba, se sentía como un paso hacia un abismo desconocido. El miedo era una presencia física, una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Tenía la certeza de que me observaban, de que el enlace, ya sabía que yo dudaría. Estaba corriendo contra un reloj que solo yo podía oír, y cada segundo era vital para poder escapar. Dejé la carpeta sobre mi escritorio, como una carta de renuncia silenciosa. Al hacerlo, sentí que me despojaba de un peso insoportable. Estaba renunciando a mi curul, a mi futuro político, a mi vida en Culiacán. Estaba matando a Javier Altamirano, el diputado, para que un hombre anónimo y su familia pudieran tener la oportunidad de vivir en paz, aunque fuera una paz precaria, la paz de un fugitivo. El terror no se había ido, pero ahora estaba acompañado de una extraña calma, la resolución fría de quien ha aceptado su destino. Ya no era una pieza en su tablero. Me había convertido en el fantasma que estaba a punto de huir de la partida. Mi plan no fue una genialidad estratégica, sino el acto desesperado de un animal acorralado. Mi primer movimiento, esa misma noche, fue llamar a un viejo contacto de mis días de reportero, un hombre al que llamábamos el Sastre.
especializado en confeccionar nuevas vidas. Usé un teléfono de prepago comprado en una tienda de conveniencia y hablé en claves que habíamos establecido años atrás para fuentes en peligro. Le dije que necesitaba un traje nuevo para toda la familia, para un viaje largo y sin regreso. El silencio al otro lado de la línea fue su forma de decir que entendía la gravedad. Me dio una sola instrucción: reunir todo el efectivo posible y esperar su llamada. Cada minuto de espera era una tortura, una invitación a la paranoia. Al día siguiente comencé a liquidar mi vida en secreto, convirtiendo cada posesión en billetes anónimos. Vendí mi camioneta a través de un intermediario por menos de la mitad de su valor. La velocidad era más importante que el precio. Vacié nuestras cuentas de ahorro en pequeñas cantidades, visitando diferentes sucursales para no activar ninguna alarma. Mentí a mi esposa, diciéndole que estábamos invirtiendo en un terreno, una excusa frágil que ella aceptó, con una mirada que sabía más de lo que preguntaba. Cada fajo de billetes que escondía en una vieja maleta se sentía como un ancla que, en lugar de hundirme, me ayudaría a flotar lejos de la tormenta. Era el dinero más sucio y más sagrado que jamás había tocado. La llamada de El Sastre llegó 3 días después. Me citó en la zona de carga de la central de abastos, un lugar caótico y anónimo por naturaleza. No era un criminal de película, sino un hombre de mediana edad, con aspecto de contador, cansado. Me explicó el plan con una frialdad que me tranquilizó y aterró al mismo tiempo. Nos proporcionaría una ruta segura hacia el norte, cruzando por una zona remota de Sonora, y luego identidades básicas para establecernos temporalmente en Estados Unidos. El costo era casi todo lo que había reunido. No negocié. Le entregué la maleta, y él me dio un sobre con un mapa, 2 teléfonos desechables y una fecha. Teníamos menos de 48 horas para desaparecer. Esa noche tuve que confesarle a mi esposa, Ana, una versión editada de la verdad. No mencioné a El Enlace. No le di un nombre al monstruo, porque los nombres tienen poder, y el nuestro ya era demasiado frágil. Solo le dije que mi trabajo en el Congreso me había puesto en el camino de gente que no perdonaba, que había visto algo que no debía, y que quedarnos en Culiacán era una sentencia de muerte para todos nosotros. Vi el terror florecer en sus ojos, seguido de una resolución de acero que nunca le había conocido. No lloró. Simplemente asintió y me preguntó qué tenía que hacer. Su fuerza se convirtió en mi única brújula en esa oscuridad absoluta. La partida fue un acto de mutilación. Le dijimos a los niños que nos íbamos de vacaciones sorpresa. Una mentira cruel que me quema el alma hasta hoy. Verlos elegir un solo juguete para el viaje, dejando atrás su mundo entero con una inocencia desgarradora, fue la parte más difícil. Salimos de casa a las 3 de la madrugada, en el viejo sedán de mi suegro, un auto tan común que se volvía invisible. No miré la casa por el retrovisor. Conducir por las calles dormidas de Culiacán fue como atravesar un cementerio de mi propia vida. Cada semáforo, cada patrulla lejana, era un latido de pánico en mi garganta. El silencio en el coche era denso, pesado, cargado con las palabras que no podíamos decir. El cruce no fue dramático. No hubo persecuciones ni disparos. Fue algo peor. Una transacción burocrática y tensa en medio del desierto de Sonora. El contacto de El Sastre nos guió por caminos de terracería hasta un punto ciego en la frontera, donde un par de hombres nos esperaban. Nos entregaron documentos falsos y nos dieron instrucciones precisas sobre qué decir si nos detenían. La caminata a través de la valla oxidada, bajo un cielo estrellado indiferente, se sintió como el verdadero final de nuestro mundo. Del otro lado, un americano nos recogió en una camioneta destartalada y nos llevó a un motel en un pueblo olvidado de Arizona. El aire que respiré, al bajar del vehículo, no se sentía como libertad, sino como el oxígeno estéril de un exilio. Los primeros meses fueron un purgatorio de anonimato y miedo. Vivíamos en un pequeño apartamento cuyo único lujo era pasar desapercibido. Yo trabajaba en la construcción, cargando ladrillos bajo un sol que no era el mío, y Ana limpiaba habitaciones en un hotel.
El inglés rudimentario era nuestra armadura y nuestra prisión. Los niños, benditamente adaptables, aprendieron el idioma en la escuela con una rapidez que nos avergonzaba y nos salvaba. Por las noches, buscaba noticias de Sinaloa en Internet, escaneando los titulares en busca de mi nombre, de cualquier indicio de que mi desaparición había sido notada. Pero no había nada. Era como si Javier Altamirano nunca hubiera existido, un fantasma borrado de la memoria colectiva. Con el paso de los años, el miedo agudo se fue transformando en una ansiedad crónica, un ruido de fondo al que te acostumbras. Nos mudamos a otra ciudad, luego a otra, buscando siempre la normalidad. Conseguí un trabajo mejor en un almacén. Compramos algunos muebles de segunda mano. Los niños hicieron amigos. Empecé a creer que lo habíamos logrado, que la distancia y el tiempo eran escudos efectivos. Me convencí de que para un sistema tan grande y poderoso, yo era solo un tornillo perdido, una pieza menor cuya ausencia no afectaba el funcionamiento de la gran maquinaria. Comencé a respirar un poco más profundo, a dormir noches enteras. Creí, estúpidamente, que había escapado. La paz llegó como un ladrón, de forma silenciosa y gradual, hasta que casi me convencí de que era mía. Habían pasado 8 años. 8 años en los que mi nombre se había vuelto polvo, mi pasado una historia que solo yo recordaba. Vivíamos en un suburbio anónimo del Medio Oeste, un lugar de céspedes cuidados y barbacoas los domingos. Mis hijos hablaban inglés sin acento. Mi esposa había encontrado una comunidad en la iglesia local, y yo era simplemente Mark, el tipo callado que trabajaba en el centro de distribución. El miedo se había convertido en un eco lejano, un mal sueño del que despertaba cada mañana al sonido del camión de la basura. Creía que la distancia me había salvado. Creía que el olvido era mi santuario. Fue en un sábado por la tarde, en el partido de fútbol de mi hijo. El aire olía a pasto recién cortado y a la promesa de una lluvia de verano. Estaba en las gradas, rodeado de otros padres, gritando ánimos, sintiéndome absurdamente normal. Y entonces lo vi. No era un sicario con botas vaqueras y mirada amenazante. Era un hombre de mi edad, vestido con un polo y pantalones caqui, que podría haber sido el padre de cualquier otro niño en el campo. Pero había algo en su quietud, en la forma en que no miraba el partido sino a mí, que activó cada alarma que había aprendido a ignorar. Sostenía un teléfono, pero no lo usaba. Solo estaba ahí, observando, con una paciencia de depredador. Al final del partido, mientras recogíamos las botellas de agua y las espinilleras, el hombre se acercó. Caminaba con una calma que no encajaba con la euforia de los niños. «Buen partido», dijo en un inglés perfecto, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Su hijo tiene talento». Le di las gracias, sintiendo un nudo de hielo formándose en mi estómago. «Usted debe ser Mark», continuó, extendiendo la mano. Se la estreché por pura inercia. Su apretón fue firme, profesional. «Me pidieron que le entregara un mensaje», dijo bajando la voz. Y entonces cambió. Un español limpio y norteño que me golpeó como un fantasma. Un mensaje para Javier Altamirano. Mi corazón se detuvo. El sonido de los niños riendo a nuestro alrededor se desvaneció en un zumbido sordo. El hombre sonrió de nuevo, esta vez con una pizca de compasión. «Nunca estuvo perdido, señor Altamirano. Solo reubicado», explicó con la misma terminología corporativa que recordaba también. «El señor Enlace siempre ha sabido dónde encontrarlo. Su discreción durante estos años ha sido muy apreciada. Se le consideró un pasivo amortizado, un asunto cerrado. Se le permitió tener esta vida, esta paz, porque usted entendió las reglas del juego. No habló, no escribió, no existió, y eso tiene valor. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi supuesta libertad. Mi escape no fue una victoria, fue una licencia sin goce de sueldo. Pero las circunstancias han cambiado», continuó, su tono volviéndose más serio. «Hay un periodista aquí, un americano entrometido, a hacer preguntas sobre ciertas transacciones financieras que pasan por Texas. Está conectando puntos que no le conciernen». Me entregó una tarjeta de presentación.
Era de una firma de consultoría de riesgo en Houston. Se nos ha pedido que solicitemos su colaboración. Nadie mejor que un ex colega para señalar las inconsistencias éticas en su trabajo, para sembrar la duda. No se le pide que mienta, solo que reinterprete los hechos, exactamente como se le pidió antes. La carpeta de Elena Robles apareció en mi mente, vívida y nauseabunda. La historia se repetía, solo que el escenario era otro. En ese instante, en medio de un campo de fútbol en Ohio, comprendí la verdadera naturaleza de mi condena. Mi exilio no había sido una fuga, sino un permiso de ausencia. Mi libertad no era un derecho, sino un privilegio revocable. El enlace no controlaba un territorio, controlaba activos. Y yo, Javier Altamirano, seguía siendo uno de sus activos, cuidadosamente guardado en un cajón hasta que fuera necesario de nuevo. La distancia no significaba nada. Un nuevo nombre no significaba nada. La jaula no estaba hecha de barrotes de acero, sino de información, de deudas morales y de la amenaza latente de que este mundo que había construido con tanto esfuerzo podía ser desmantelado con una sola llamada telefónica. El hombre se despidió con un educado «Espero su llamada» y se alejó, mezclándose con la multitud de padres. Me quedé paralizado, con la tarjeta en mi mano temblorosa. Mi hijo corrió hacia mí, sonriendo, con el trofeo de participación en la mano. Lo abracé con una fuerza que lo asustó, inhalando el olor a sudor y a inocencia. Él no lo sabía, pero nuestro pequeño paraíso acababa de ser reclamado por sus verdaderos dueños. La sentencia final no era la muerte. La bala habría sido una misericordia. Mi sentencia era vivir, pero a su servicio. Ser su fantasma al otro lado de la frontera, obligado a convertirme en el monstruo del que una vez intenté escapar, para siempre. He tardado 8 años en comprender la verdadera filosofía de el enlace, pero ahora la veo con una claridad aterradora. Su poder no se basa en la violencia, sino en la contabilidad del alma humana. Él entendió que el miedo es un recurso limitado y ruidoso, mientras que la gratitud, la ambición y la vergüenza son deudas que se pagan en silencio y para siempre. No dirige un cártel, gestiona una cartera de activos humanos, convierte a jueces, políticos y periodistas en inversiones a largo plazo. Su genio radica en su capacidad para despojar a la maldad de su rostro, transformando la extorsión en consultoría de riesgo, el soborno en filantropía estratégica y la aniquilación de una vida en una simple gestión de percepción pública. El sistema no te rompe, te reestructura, te integra en su hoja de balance hasta que tu voluntad deja de pertenecerte. Esta es la razón por la cual la democracia, en lugares como Sinaloa, es un espejismo bien administrado. Votamos por los gerentes de sucursal, no por los dueños de la corporación. Creemos que el poder reside en las urnas o en los cuarteles, cuando en realidad fluye a través de los contratos de publicidad, las transferencias bancarias anónimas y los expedientes guardados en cajas fuertes. El narcoespectáculo, con sus balaceras y sus capos de leyenda, es el circo diseñado para mantenernos distraídos del verdadero juego que se libra en las salas de juntas y los despachos de abogados. El sistema no necesita derrocar al gobierno. Simplemente lo ha comprado, pieza por pieza, hasta convertirlo en su división de asuntos públicos, manteniendo la ilusión de un Estado funcional, mientras opera con la eficiencia de una empresa privada. Ahora sostengo la tarjeta de presentación de este hombre en Ohio y entiendo mi verdadera sentencia. No es la muerte. La bala habría sido una misericordia, un final limpio. Mi condena es esta vida, esta paz prestada, que puede ser revocada en cualquier momento. Es saber que mi libertad no fue una conquista, sino un permiso temporal que acaba de expirar. Soy un fantasma que creyó haber escapado del cementerio, solo para descubrir que el sepulturero siempre tuvo una copia de la llave de mi cripta. Mi verdadera condena no es el miedo a que me encuentren, es la certeza de que nunca me perdieron y la obligación de vivir como un espectro que, a su llamada,
todavía puede ser obligado a destruir.